Hola, buenas tardes. Mi grupo está conformado por Andrés Jun y mi persona Isabela Álvarez. El día de hoy les vamos a hablar sobre la determinación de azúcares reductores por el método de Fehling. Nuestra exposición consiste en una introducción, una reseña histórica, qué son los azúcares reductores, sus estructuras químicas, método de Fehling, análisis de glucosa, reacción de azúcares reductores, investigación y conclusiones. Introducción. Implicaciones de la química analítica. La química analítica es una rama de la química que se dedica al estudio de la composición de la materia, incluyendo la separación, identificación y determinación de las cantidades de los componentes que la forman. Dentro de las determinaciones que realizan en la química analítica clásica está la determinación de azúcares reductores por el método de Fehling. Reseña histórica. El método de Fehling es desarrollado por el químico alemán Hermann von Fehling en 1849, usado inicialmente para diagnosticar diabetes. Fue uno de los primeros métodos químicos usados en el análisis clínico. El método de Fehling es la base del método Benedict, porque ambos se basan en una reacción redox que ocurre entre un azúcar reductor y un ion cúprico en medio alcalino. La principal diferencia radica en que el reactivo de Benedict utiliza citrato en lugar de tartrato para complejizar el ion cúprico, lo que confiere mayor estabilidad y sensibilidad. ¿Qué son azúcares reductores? Los azúcares reductores son biomoléculas que funcionan como agentes reductores. Esto es, que pueden donar electrones a una molécula con la que reaccionan. En otras palabras, un azúcar reductor es un carbohidrato que contiene un grupo carbonilo en su estructura. Un grupo carbonilo está formado por un átomo de carbono unido a un átomo de oxígeno a través de un enlace doble. Este grupo se puede encontrar en distintas posiciones en las moléculas de azúcares, dando como resultado otros grupos funcionales como aldehídos y cetonas. Los aldehídos y cetonas se encuentran en las moléculas de azúcares simple o monosacáridos. Dichos azúcares se clasifican en cetosas si poseen el grupo carbonilo en el interior de la molécula, cetona. En cambio, es aldosas si contienen la posición terminal, el aldehído. Los aldehídos son grupos funcionales que pueden llevar a cabo reacciones oxidorreducción, las cuales implican el movimiento de electrones entre las moléculas. La oxidación ocurre cuando una molécula pierde uno o más electrones y la reducción ocurre cuando una molécula gana uno o más electrones. Estructuras químicas. En esta diapositiva vemos la estructura de dos monosacáridos, glucosa y fructosa, las cuales al unirse en un enlace glucosídico forman la estructura de la sacarosa. ¿Qué es el método de Fehling? El método de Fehling es una técnica colorimétrica basada en una reacción redox, en la cual los iones de cobre 2 en el reactivo de Fehling se reducen a iones de cobre 1, formando un precipitado rojo óxido de cobre 1. Cabe resaltar que si hay azúcares reductores presentes, la solución debería comenzar a cambiar de color a medida que se va formando un óxido o precipitado de color rojo. Si no hay azúcares reductores presentes, la solución permanecerá azul o verde. La solución de Fehling también se prepara a partir de dos soluciones, que son A y B. La solución A contiene sulfato de cobre 2, pentahidratado disuelto en agua, y la solución B contiene tetrahidrato de tartrato de potasio y sodio e hidróxido de sodio en agua. Las dos soluciones se mezclan en pares iguales para hacer la solución una prueba final. Reacción de azúcares reductores. En esta diapositiva podemos observar la mezcla de las dos soluciones, A y B. En medio fuertemente básico, el hidróxido de sodio formaría
hidróxido de cobre insoluble, razón por la cual se añade tartrato sódico de potasio, el cual actúa como un estabilizador al formar un complejo con el cobre más 2. Reacción de oxidorreducción en análisis de glucosa. Aquí podemos observar las reacciones de oxidorreducción que ocurren al momento de realizar la titulación. Investigación. Materiales necesarios. Dentro de los materiales necesarios para realizar el método de Fehling está la solución de Fehling A, que tiene sulfato de cobre 0,1 molar, la solución de Fehling B, que es tartrato de sodio y potasio 0,1 molar con hidróxido de sodio, la muestra a analizar, que en este caso es jugo de caña, solución patrón o una solución estándar para realizar la curva de calibración, titulador o bureta, que pues, nos va a servir para medir el volumen del reactivo, el calor, que generalmente va a ser baño María, y un agitador magnético. Pasos para la cuantificación. Preparación de las soluciones. En ocasiones se venden listas, pero lo aconsejable es prepararlas al momento de realizar la valoración. Además, se debe tener mucho cuidado al momento de pesar los reactivos, ya que un mal cálculo puede afectar la valoración. Al momento de realizar la titulación, se llena la bureta con el jugo de caña. Posteriormente se agrega en un Erlenmeyer 5 ml de la solución A y 5 ml de la solución B. Luego agregamos 2 ml de jugo de caña presentada en la bureta y calentamos la mezcla por un periodo de 2 minutos. Cuando empiece a bullir dicha mezcla, agregamos el indicador, para este caso es azul de metileno, y vamos añadiendo gota a gota el jugo de caña. Al momento del cambio de color, se para la titulación y se registra el valor gastado. Pasos para la cuantificación. Es necesario, para cuantificar la cantidad exacta de azúcares reductores, realizar una curva de calibración utilizando soluciones estándar de glucosa con concentraciones conocidas. Los pasos para la titulación son los mismos. La única diferencia es que se utiliza la solución estándar. El volumen resultante se correlacionará con el volumen de muestra. Luego se compara el volumen de reactivo Fehling que se usó con los valores de la curva de calibración. La ecuación de la curva permite calcular la concentración de azúcares en la muestra a partir del volumen de reactivo consumido. En esa diapositiva vemos la forma como se prepara una solución estándar de glucosa. Método experimental. Comparativo de azúcares reductores. En ese caso en particular, se tomó como referencia una validación realizada en el Ingenio del Cauca, con el objetivo de sustituir el método utilizado para la determinación de azúcares reductores, según el manual sudafricano, por el método estandarizado de Senicaña. En el método sudafricano se utiliza una solución de acetato de plomo y hepta al 4%. Se toman 10 mililitros de cada uno de estos y se agregan a la dilución de jugo. Posteriormente se utiliza esta solución para la titulación. La solución de hepta se utiliza para evitar interferencia por la presencia de calcio. En comparación a esta metodología, el método de Senicaña no utiliza el acetato de plomo ni la solución de hepta. La titulación se hace de manera directa sin agregar ninguno de estos reactivos. Una de las razones para la no utilización de dichos reactivos es su toxicidad y los costos que van asociados a los mismos. Para comprobar dicha validación, se realiza una prueba test-student para identificar si hay diferencias significativas o no entre las dos metodologías, y así saber con certeza si se reemplaza o no por el método de Senicaña. En esta imagen podemos observar dos grupos de jugos. En los que están ubicados en la parte superior son el jugo diluido que contiene la solución de hepta y el acetato de plomo, método sudafricano. Y en la parte inferior están los jugos a los que no se les hizo ningún tratamiento, metodología Senicaña. Discusión. Antes de dar inicio a la explicación de la diapositiva, se debe aclarar que el Ingenio del Cauca tiene dos molinos, el molino Farrell y el molino Fulton.
Y cada uno de esos molinos tiene 3 puntos en donde se toman las muestras de jugo que se analizan en el laboratorio. Para este caso de estudio se tomaron muestras de la primera extracción del Farrell y el diluido del Farrell, y primera extracción del Fulton y diluido del mismo. No se consideró el punto de muestreo del jugo residual por los valores casi nulos que tiene azúcar. Luego de esta aclaración, podemos observar una tabla en donde están contenidos los datos obtenidos de cada una de las metodologías. Se tomaron un total de 30 muestras a las cuales se les determinó porcentaje Brice, Paul. Los mililitros directos corresponden a los mililitros gastados durante la titulación por el método de Senicaña. Los mililitros diluidos son los gastados por el método sudafricano. El porcentaje de AR directo es la relación que hay entre el Brice, la Paul y los mililitros gastados por el método de Senicaña. Y el porcentaje de AR de dilución es la relación que hay entre el Brice, la Paul y los mililitros gastados por el método sudafricano. La diferencia de ARs es la resta entre los porcentajes de AR directo y AR de dilución. Además de esto, se calculó el promedio, la desviación estándar y los máximos y mínimos de dichos valores. En la gráfica se puede observar que los porcentajes de AR directo y porcentaje de AR de dilución de cada una de las muestras son muy similares para el caso de la primera extracción del molino Farrell. En esa diapositiva se observa que se aplicó la misma metodología para el diluido del molino Farrell. De igual forma que en los casos anteriores, vemos que se aplicó la misma metodología para la primera extracción del molino Fulton. Y por último, vemos los datos obtenidos para el diluido del molino Fulton. Prueba T-Student. Luego de obtener los datos en cada uno de los puntos de muestreo de los molinos Farrell y Fulton, se procedió a realizar el análisis estadístico aplicando una prueba T-Student. Esta prueba se puede realizar de forma manual, aplicando la ecuación, o se puede calcular por medio de programas como Excel. Criterio de comparación. Aquí podemos ver los criterios de comparación que se tendrán en cuenta para rechazar o no la metodología de Senicaña. El paso siguiente es ingresar los valores antes calculados de cada una de las extracciones en los molinos Farrell y Fulton en Excel y seleccionar la prueba T para dos varianzas iguales. Se obtuvo los siguientes datos, de los cuales observamos que el valor de T estadístico es menor que el valor de T crítico para una cola. Y relacionando estos valores con los criterios de comparación, se afirmó que no existe una diferencia significativa entre el valor de T estadístico y el valor de T crítico. Por lo tanto, para este caso se puede reemplazar la metodología del manual sudafricano por la metodología estandarizada de Senicaña. En esa diapositiva vemos que el valor de T estadístico es menor al valor de T crítico. Por lo tanto, se acepta la hipótesis. De igual forma vemos que aquí también el valor de T estadístico es menor al valor de T crítico. Por último, también se observa el mismo comportamiento que en los casos anteriores, en donde el valor de T estadístico es menor al valor de T crítico. Conclusión. De acuerdo a todo lo anterior, se concluyó con un nivel de confiabilidad del 95% y utilizando la prueba T-Student para dos grupos asumiendo varianzas iguales, que no existen diferencias significativas entre el método de determinación de azúcares reductores del manual sudafricano con relación a la metodología empleada por Senicaña para determinar azúcares reductores. Por lo tanto, se acepta la hipótesis y se puede reemplazar la metodología del manual sudafricano por la de Senicaña. Gracias. Gracias. Hasta luego.